Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente saludándolos con la continuación de nuestras sesiones de ética. Y bueno, pues continuando la parte en la cual nos habíamos quedado, recuerdo que la última sesión que ha sido la diapositiva que de alguna manera pues veníamos estado trabajando. Recuerdo que terminamos precisamente de ver las personas en su patrimonio, en específico el capítulo 1 de robo, en el cual pues mostré también lo que es parte de una carpeta de investigación, en la cual bueno, viene la narrativa de hechos circunstanciados, precisamente a lo que se denomina en la práctica como entrevista. Recuerdo haber hecho pues, la entrevista a un pues, el denunciante, ¿no? Que en este caso pues, fue la víctima del delito de robo, pero en este caso pues, eran unos guardias de seguridad de una empresa privada, los despojaron de su vehículo, entonces, bueno, pues a ellos se les dio la narrativa circunstanciada de la entrevista, pues, esto en cuanto al robo. Sin embargo, Profesora, disculpe que la interrumpa, ¿sí me escucha? No la escucho, muy bajita, la alcanzo a escuchar. Ok, bueno, te agradezco. Permíteme dejar cambiar de seguramente auriculares. Nada más, dame un segundito y ahorita regreso, ¿vale? Ok, medio que la escucho muy bajo, muy bajo. Permíteme, ahorita soluciono esa parte. A ver, ¿qué tal ahí? ¿Ya se escucha mejor? Ya, profesora, ya la escucho bien, ahora sí. Ya está bien, gracias. Ok, no, gracias a ti por comentarme esta parte. Bueno, entonces repito un poquito lo que pues comenté desde el principio, toda vez que pues no se escuchó muy bien. Comentábamos que la sesión clase pasada incluso pues empezamos a ver lo que son delitos en contra del patrimonio. En cuanto a su artículo, comenzamos pues de acuerdo a la norma penal federal, la aplicabilidad al capítulo primero, que es el delito de robo.
Entonces viene, pues evidentemente su fundamento jurídico a partir del artículo 367, lo que se conoce, bueno, pues como esa familia de delitos que atentan en contra de lo que el bien jurídico tutelado en esta particularidad o en este tipo de delitos es evidentemente pues el patrimonio, ¿no? Entonces, viendo también un poquito sobre una entrevista, así se le conoce en la práctica y también, bueno, pues de forma teórica, pero ya desprendido de un derecho procesal penal, a aquella narrativa circunstanciada, quiere decir que se narra de forma espontánea, tendría que ser espontánea, en tiempo, modo y lugar, en esa congruencia, cómo sucedieron los hechos que pueden ser, obviamente, pues, parte de un hecho delictuoso o de un delito, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes pueden rendir su entrevista? Pues la puede rendir el denunciante, el querellante, sabiendo o diferenciando la parte en que el denunciante y el querellante, si bien es cierto, pues es la persona que acude con la autoridad, en este caso, ¿quién es la autoridad? El agente del Ministerio Público, para comentarle precisamente pues, sobre la noticia criminal. Así se le conoce como noticia criminal o como denuncia o querella, precisamente porque se le da aviso a la autoridad de la posible comisión de un hecho delictuoso. ¿Por qué digo posible? Bueno, pues evidentemente ese es el primer paso, la denuncia o la querella. Sigue precisamente pues la entrevista que le hace el agente del Ministerio Público, ya sea la víctima, que es quien resintió directamente el daño, o a la parte ofendida, que es precisamente pues a quien le afecta, pero no resintió directamente el daño. Por ejemplo, pues hablando de la particularidad del delito de robo, pues entiéndase aquí quién fue robado, ¿no? Quién fue la persona a la cual pues se le robó. Si a esa persona, además, evidentemente que se le robó, tentativamente hemos estado revisando evidentemente, pues cómo suceden los hechos o cómo actúa el modo de actuar o el modus operandis del sujeto activo del delito. Entonces, una cosa es el robo simple, que es evidentemente, pues, despojar a alguien de sus pertenencias muebles, tiene que ser forzosamente mueble, sin derecho y sin su consentimiento. Entonces, dado esta parte, no hay derecho, no hay consentimiento, pero es un robo simple porque solamente sucede de esta manera. Es decir, yo puedo estar en un sitio, en un lugar, tengo mi bolso, por ejemplo, en un restaurante, tengo mi bolso en el perchero o al costado de la silla y llega alguien y pues me saca el celular o la cartera, entonces no me doy cuenta en ese momento, ¿no? O aunque me dé cuenta en ese momento, pues vaya, se echa a correr. Y eso es evidentemente pues el acto simple, pero también se puede cometer con violencia. Entonces, es a lo que básicamente se le conoce como asalto. En ese sentido, bueno, pues ya hay otra circunstancia que además es una agravante para el hecho delictuoso. No solamente se está cometiendo, sino que aparte se está ejerciendo violencia. Y recordando el concurso de delitos, también pudiera haber que dentro de lo que es la violencia ocasione el sujeto activo por despojar a la víctima de sus pertenencias, pues le ocasione algunas lesiones. Dentro de las lesiones, pues pueden ser unas lesiones simples, unas lesiones evidentemente, pues, digo, lesiones levísimas, lesiones leves, que recordando esta parte, pues son las que tardan o no en sanar, menos, si son levísimas, menos de 15 días, no ameritan hospitalización y bueno, pues las leves, pues digamos, tardan en sanar más de 15 días sin ameritar hospitalización. Bueno, ya las que ameritan hospitalización son consideradas como graves, las que ponen en riesgo la vida, pues son consideradas como gravísimas. Entonces, en esa tesitura puede el sujeto activo que inicialmente su intención era pues quitarle sus pertenencias a una persona, pero tal vez porque opuso resistencia, pues lo lesiona o incluso le puede quitar la vida. Entonces, en esa circunstancia,
inclusive, bueno, pues el delito se podría iniciar evidentemente pues por un delito de robo, pero dado que las circunstancias cambiaron y si es que se le quitó la vida atendiendo a que el bien jurídico primario a tutelar o el principal, por supuesto que es la vida de las personas, entonces se inicia por homicidio, ¿no? Entonces ahí ya dentro de lo que es el homicidio, tal vez pudiera ser un feminicidio, híjole, lo vimos también dentro de lo que es el apartado de delitos contra la vida y contra la integridad física, ¿no? Que es precisamente lo que estamos tocando, lesiones o la vida. Pero aquí, bueno, tratándose de un concurso de delitos, ¿no? En específico el robo, bueno, pues ya se hizo, o por ahí les enseñé la narrativa circunstanciada de un policía, bueno, más bien un guardia de seguridad privada, ¿no? Entonces, dentro de esa tesitura, pues, lo despojaron de su vehículo, evidentemente, pues también regularmente ese tipo de robos son con violencia, son los menos cuando son robos simples, aunque se trate de un vehículo automotor, que tratándose ya de un vehículo automotor, ya lo hace un robo, bueno, ya tiene un agravante por ser un vehículo automotor y todavía se agrava más la situación, obviamente pues para el sujeto activo, ¿no? Para la responsabilidad que llegase a tener la persona que sea imputada, señalada como sujeto activo, bueno, pues entonces hay circunstancias, las agravantes dentro de lo que el código maneja, pues maneja varias circunstancias, que al final del día las peores es que pueden ser evidentemente pues más años de prisión o que no amerite pues alguna sustitución de la pena. ¿A qué me refiero con una sustitución de la pena? Pues es, yo creo que su mismo nombre lo indica, sustituye la pena, en este caso la pena corpórea, que es la pena de prisión, por alguna otra, pues, medida, ¿no? O alguna otra sanción. Pudiera ser una libertad condicional en la cual, bueno, no sé si han escuchado lo que es el brazalete. Hay unos prisioneros que tienen un brazalete es en el pie regularmente, ¿no? En el cual, bueno, pues están monitoreados, tienen evidentemente pues la libertad restringida, si bien es cierto que están fuera de lo que es el centro de readaptación social, eh, también es cierto pues que no pueden estar tan libres, ¿no? Como cuando se goza de la libertad, ¿no? Entonces, tienen ciertas obligaciones del trabajo, a lo mejor al hogar, eso es una libertad condicionada o meramente pues en un lugar determinado, ¿no? Pero pues si fuera de, con un brazalete durante cuánto tiempo, a lo mejor lo que el juez determine en relación a lo que el propio código señala como penas mínimas, máximas, el juez tiene que estar dentro del rango de una mínima máxima o dentro de lo que señale precisamente el propio, cómo se haya desarrollado su procedimiento, porque existe algo también dentro de lo que es la práctica procesal penal que se denomina procedimiento abreviado. Dentro de lo que es el procedimiento abreviado, acortan el procedimiento. Aquí ya no existe una fase de bueno, sí existe una imputación. En el procesal penal se verán cuáles son las fases, pero la imputación es básicamente la acusación, bueno, más bien la señalación que se le hace, en este caso la fiscalía o el agente del Ministerio Público, que es la autoridad investigadora, a la persona que posiblemente es responsable de un hecho delictuoso. Y se dice posiblemente porque prevalece el principio de presunción de inocencia hasta el final. ¿No? Entonces, hasta que ya existe una sentencia definitiva, que contra ella ya no, pues ya no procede absolutamente ningún tipo de recurso o medio constitucional contra de ella. Contra de la sentencia que la puede echar para atrás y al final del día, pues se decrete pues una libertad, etcétera. Entonces, hasta ese momento, cuando ya la persona es sentenciada o condenada, hasta ese momento, pues se le declara culpable. Antes, pues se presume que es inocente, pero entonces pues manejémoslo como el presunto culpable o también se le conoce, normalmente se le conoce como imputado, ¿no? Entonces se le atribuye la comisión de un hecho delictuoso y las situaciones agravantes pueden provocar que, ya dije que en un caso, pues en el peor de los casos es que tenga una pena de prisión pues extensa, pero durante la investigación del hecho delictuoso, es decir, cuando se están haciendo
las averiguaciones, anteriormente en el anterior sistema tradicional se le conocía como averiguación previa. El día de hoy cambió, bueno, al día de hoy ya tiene más de 10 años aplicándose por ejemplo, al menos en el Estado de México, paulatinamente más, yo creo que más, porque desde el 2008 fue cuando entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio, pues se le conocía como el nuevo sistema de justicia. Algunos, pues se nos quedó la palabra nuevo, pero ya no es nuevo, toda vez que fue desde el 2018. Entonces, pues ya cuántos años tiene, ¿no? Ya estamos en el 2018, dije 2008 hasta la fecha. Entonces ya tiene, para el 2018 fueron 10 años, evidentemente pues 14 años básicamente ya que entró en vigor en el Estado de México, que fue uno de los pioneros en entrar en vigor el sistema de justicia penal, acusatoria, adversarial y oral, pero el anterior era conocido como el sistema tradicional o el sistema inquisitivo, en donde pues se conocían como averiguaciones previas, que es básicamente pues aquel expediente re- realmente un expediente en donde se empiecen a integrar todas aquellas investigaciones que hace, la función del agente del Ministerio Público sigue siendo la misma, solamente que el enfoque ha cambiado en relación a que se le dan más prioridades y más agilidad al sistema de justicia, más atención inclusive pues al detenido, al imputado, en cuestión de que antes pues los imputados ni siquiera conocían la cara del juez que lo sentenciaba. ¿Por qué? Porque las audiencias no las mediaba el juez, no todas en su caso. Eran pocos los jueces que atendían sus propias audiencias. La mayoría de las veces se las llevaba el secretario. Y entonces el sistema tradicional lo permitía. El nuevo sistema o el actual sistema eh, prevalecen pues ciertos principios, que uno de ellos es el de inmediación, el cual se refiere a que el juez tiene que mediar entre las partes. ¿Quiénes son las partes? El agente del Ministerio Público, la víctima o la parte ofendida y evidentemente pues la defensa del imputado, ¿no? La defensa puede ser pública, la defensa puede ser privada, puede haber un asesor jurídico que esté asesorando a la víctima y que esté coadyuvando con el Ministerio Público por si al Ministerio Público se le pasó algo, entonces el asesor jurídico también puede aportar, ¿no? Que es como el abogado de la víctima, ¿sale? En el caso de que, pues se decía también mucho que el MP se podía vender, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se colocaron ciertas figuras, mayor seguridad en los procesos penales para que hubiera una mejor aplicación del sistema de justicia. Esto sigue siendo, yo creo que relativo en la aplicación o en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay principios que aún así se le violentan al imputado, aunque se demuestre pues que ha cometido el hecho delictuoso, muchas veces pues prevalece ese principio, entonces de no darse las cosas como prevé la ley, bueno, pues al violarse pues garantías fundamentales, porque también el imputado o el condenado o el sentenciado tienen garantías fundamentales, se le empieza a violentar una de ellas, algún derecho humano, pues también tiene la posibilidad inclusive pues de, vaya, de quedar en libertad toda vez que sucedió esa violación a un derecho, y por supuesto que es una garantía constitucional porque la Constitución lo prevé, la Constitución pues lo tiene que garantizar. Entonces, por ahí hay un debate en cuestión de que, bueno, pues si la víctima, ¿no? ¿Cuál es entonces su garantía de la víctima? Que se le haga justicia, que se le repare el daño, bueno, que sucedan varias circunstancias. Pero dentro de lo que regreso al procedimiento abreviado. Entonces, ese procedimiento tiene la finalidad de que sea más breve, por eso es abreviado, abreva el procedimiento. Entonces, abrevia, perdón, abrevar es otra cosa. Abrevia el procedimiento. Dentro de lo que es abreviar el procedimiento es que ya no se ofrecen pruebas, ya básicamente yo creo que la parte o la clave de este procedimiento es que el imputado, el propio imputado, acepta que sí cometió el delito. Es muy extraño que es esa parte, pero tiene un beneficio. No solamente si lo cometí, porque nada le beneficiaría si va a recibir una condena en cuanto a por lo menos el mínimo. Entonces, del mínimo se parte para que exista un beneficio para la persona que acepte que cometió el hecho delictuoso. Entonces, aceptando, bueno, se puede reducir hasta un tercio
de la pena mínima de un cierto delito, pero no aplica en todos los delitos. Entonces, cuando los delitos se van agravando, como es un robo con violencia, por ejemplo, se empiezan a quitar estos beneficios que el propio código procesalmente trae para con una de las partes, que es la parte a la cual se le está imputando algún hecho delictuoso. Por ejemplo, no aplica cuando son delitos gravísimos o graves, como es un delito de violación, como es un delito de homicidio calificado, como es evidentemente, bueno, pues todos ellos ameritan penas evidentemente pues corpóreas grandes, ¿no? De prisión y multas, pues que son pues, las más largas o las más pesadas dentro de lo que es el código, cualquier código penal. ¿Por qué? Pues porque son los delitos más graves que atentan contra los bienes jurídicos más importantes, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, pues se pierden de ciertos beneficios que, por ejemplo, pues algún tipo de delito no tan grave. Entonces el propio código te va dando la pauta para saber cuál es el hecho delictuoso y qué sí amerita, qué no amerita, por qué, cuáles son las condiciones, etcétera. Entonces, dentro de las agravantes, pues procesalmente también nos quitamos de beneficios, ¿sale? Para con el imputado, pero eso solamente pues lo dan las circunstancias de cómo se realizó el propio hecho delictuoso. Entonces, dentro del robo que ya expliqué y di la narrativa de un robo con violencia, un robo de vehículo con violencia. Entonces, eso se quedó pues grabado en la sesión clase pasada. Ahora seguimos con delitos contra el patrimonio, pero inicio con, bueno, continúo más bien dentro de lo que es delitos o esta misma línea de delitos contra el patrimonio con el abuso de confianza. Aquí quiero ser muy precisa y muy enfática en comentar que existe todavía como que cierta línea delgada que separa el abuso de confianza, que separa además al siguiente hecho delictuoso que es, ya se me perdió, no, este no es abuso de confianza, eh, despojo y fraude. Entonces, hay que poner mucha atención en qué momento se da uno, en qué momento se da otro, y para poder diferenciar, sobre todo con el fraude, ¿no? Porque existen la vaya, la premisa, no sé si esté bien aplicada o no, bueno, más bien no considero que esté bien aplicada, pero no tengo yo la verdad absoluta. Hay muchas más opiniones que el abuso de confianza nace inclusive de su propio nombre. Por eso a veces hay cierto tipo de interpretaciones jurídicas que una de ellas es la que atiende a la literalidad de las palabras, pero no siempre es una condición que exista confianza para que se dé el hecho delictuoso. En algunos otros delitos, y eso se puede observar o se puede analizar dentro de lo que es eh, pues la lectura de los artículos del Código Penal Federal o de la Ley Penal para descartar que en todos las posibilidades o el catálogo de posibilidades que existe para que se pueda encuadrar una conducta en abuso de confianza, no en todos los casos necesariamente tiene que existir confianza aunque el delito se denomine así, bueno, pues no siempre, y vaya, la confianza es totalmente subjetiva, ¿no? Pero pues como se quiere entender, a veces la ley no es muy explícita en saber o en describir lo que es la confianza. Eso pues nos podemos apoyar de la doctrina y por eso digo que existen opiniones pues diversas o separadas en los que el abuso de confianza necesariamente tenga que existir una confianza pues la cual evidentemente si nos vamos por la misma línea de abusar de la propia confianza, entonces se da este tipo de delitos. Pero nos apoyamos mejor en las previsiones legales. Prevista en el artículo 382 del Código Penal Federal, al que con prejuicio de alguien, el prejuicio es un daño, al quien daña a alguien, básicamente, disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble. Entonces, hay ciertas palabras que son claves. Aquí no me está mencionando ningún inmueble. Ojo con esto.
Entonces, forzosamente tiene que ser una cosa ajena, evidentemente que no es de mi propiedad y que sea movible o mueble, ¿no? Es básicamente, aquí también yo creo que va de la mano con un derecho civil, derechos reales, derechos personales, eso todavía no se agota, pero pues, ¿cuáles son los derechos reales? Derechos sobre las cosas. Dentro de las cosas, la clasificación está en bienes muebles, bienes inmuebles. Los muebles, pues son aquellos que se pueden mover, tienen esa característica o esa peculiaridad, pero hay algunos bienes muebles que incluso se pueden trasladar, que son considerados o catalogados como bienes inmuebles. Por eso digo que la ley es con la ley se puede interpretar de varias maneras y no siempre se tiene que seguir o no siempre creo que es muy lineal o hay que atender siempre, siempre a todo lo que dice, sino que existen varias excepciones y quiero que aprendamos a identificar esas excepciones y que no nos cerremos a que una regla no se tiene que romper porque si estoy hablando de un bien mueble que forzosamente se tiene que trasladar o que se puede mover, es la clasificación bien mueble, porque la propia ley te puede clasificar ciertos bienes muebles que por el valor que contienen pudiera ser, o por el tamaño, el peso, sí cuesta trabajo moverlo, pero al final del día se puede mover, son considerados inclusive pues bienes inmuebles. ¿Por qué? Considero que esa protección, y digo protección porque se protege mucho más a lo que es pues un bien raíz, un bien inmueble, inamovible. ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues en su cuantía es mucho más costoso, ¿no? Entonces el daño es mucho más grande cuando pues existen este tipo de delitos en contra pues del patrimonio, sobre todo para inmuebles. Entonces aquí dejamos que el abuso de confianza es cuando evidentemente pues tratando de perjudicar a alguien, yo disponga para mí, no necesariamente tiene que ser para mí, a lo mejor eh, pues lo utilizo para el beneficio, a lo mejor de mi pareja sentimental, pudiera ser, ¿no? Para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se haya transmitido la tenencia y no el dominio. Voy a poner ejemplos también para que quede mucho más claro. Tenemos dentro de lo que es precisamente todo este análisis de teoría del delito, sujetos y objetos. Sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, objeto jurídico. El sujeto activo de este hecho delictuoso en particular es cualquier persona física. Yo le puedo poner nombre y apellido a esa persona física, tratándolo de hacer pues un asunto hipotético, pero también evidentemente pues ya en materializarlo en una carpeta de investigación que se haya realizado, que se haya denunciado, que evidentemente pues esté dentro de, también es posible. Entonces ahí es donde bueno, en teoría del delito, pues se tiene que aprender a distinguir quién es el activo, quién es el pasivo. Entonces, ¿quién puede ser el activo? Cualquier persona física. Ojo con evidentemente, pues, los delitos cometidos por personas morales. Difícilmente una persona moral, y digo difícilmente porque, repito, no es una regla que nunca se tenga que romper o que nunca tenga que variar. Yo creo que en el derecho incluso puede haber siempre excepciones y más de una. Pero siempre existen precisamente pues reglas generales que se siguen o ciertas líneas que en caso de que exista pues alguna alteración que se deba romper, de todas maneras pues se tiene que aplicar algún tipo de disposición legal o algún tipo de analogía, algún otro hecho parecido, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues existen casos aislados que no porque sean aislados, pues el derecho ya no los cubre o el derecho ya no los regula, es distinto. Entonces, también esos casos distintos hay que aprender a valorarlos para poder saber, pues, quién es el activo y que casi siempre el activo dentro de lo que son los delitos cualquier delito, son personas físicas. Entonces, difícilmente, pues las personas morales, toda vez que la persona moral actúa a través de personas físicas, pues van a ser sujetos activos. Sin embargo, bueno, pues sí hay responsabilidad. Actualmente hay responsabilidad para personas morales. Entonces, dentro de esa tesitura, pues
pasa, si no es el perjudicado, es el activo, ¿no? Entonces, dentro de un hecho delictuoso, pues puede ser el activo en el cual, pues la pena puede ser incluso que sea desintegrada la persona física, es decir, pues la muerte jurídica, ¿no? A la persona física. Tenemos también sujeto pasivo. ¿Quién puede ser sujeto pasivo? Ahí sí, puede ser pues cualquier persona física o cualquier persona moral. ¿Qué quiere decir? Porque el patrimonio, recordando que son delitos en contra del patrimonio, puede ser de una persona física o de una persona moral, tomando en consideración que las características o atributos de la personalidad son similares en cuanto a las personas físicas y personas jurídico-colectivas. Ambas tienen pues nombre, tienen un domicilio, tienen derecho a tener patrimonio. Lo que varía es, por ejemplo, el estado civil. La persona moral no se puede casar, no se puede decir que es una persona moral soltera, no se puede decir que es una persona moral casada. Que se puedan asociar, que se pueda, dentro de pues, las leyes que regulan sociedades civiles, mercantiles, pues existen fusiones entre sociedades que es distinto a, pues, a casarse, ¿no? Evidentemente, pues el matrimonio es una institución única y exclusivamente para personas físicas. Entonces, ese es en particular uno de los atributos de la personalidad que cambia entre una persona física y una moral. Pero ambas tienen, al punto que voy es que tienen derecho a tener patrimonio. Entonces, puede ser un vehículo de una empresa, puede ser, pongámosle, ¿no? Que sea de una empresa y que se le esté eh, que sea para uso pues, del trabajo, ¿no? Para llevar, traer empleados, para trasladar, transportar mercancía, pero sigue siendo propiedad de la persona jurídica colectiva o de la persona moral, en el cual, bueno, pues de alguna manera, ¿quién tiene la tenencia? Dice, se le haya transmitido la tenencia y no el dominio. Aquí volvemos yo creo que a recordar, bueno, recordar si es que ya se vio, pero en este caso no, es una parte importante en la cual pues existen derechos reales y derechos personales. Vuelvo con propiedad, posesión. Básicamente es esto, la tenencia es la posesión. ¿Por qué es que el trabajador está poseyendo el vehículo de la empresa? Ah, bueno, pues porque se le transmitió la tenencia de ese vehículo. ¿Para qué? Pues para que transporte la mercancía de la empresa, la traslade, porque esa es su función, por eso tiene la posesión del vehículo. Más no quiere decir, o inclusive que se le permita que lo guarde en su casa, ¿no? Pudiera ser, o en una de las instalaciones de la empresa. Eso también ya depende de los arreglos que existan entre la empresa y el trabajador, pero que lo traiga usualmente, no quiere decir pues que sea el dueño o que tenga el dominio sobre. El dominio abarca pues totalmente dominar ese objeto. Entonces, el trabajador, evidentemente, aunque tenga la posesión, aunque lo traslade, también tiene ciertas obligaciones, recordando que evidentemente pues tiene la obligación de pues de traerlo en buenas condiciones, evidentemente, pues de darle un cierto mantenimiento, vaya, de conservarlo y cuidarlo, pero no tiene el dominio, aunque lo cuide como si fuera el dueño, el propietario, no tiene esa calidad. Entonces, no tiene el dominio, por eso es una cosa ajena inmueble, ¿sale? Entonces, se le transmitió la tenencia, bueno, pues ¿por qué? Pues porque es un trabajador, a lo mejor, incluso en la Ley Federal del Trabajo existen trabajadores de confianza, dadas también las funciones que puedan realizar dentro de lo que es pues su propio trabajo, ya sea con una empresa o ya sea con un patrón físico. Entonces, dentro de esta clasificación, a lo mejor pues, es un trabajador de confianza en el cual incluso se le permite que se lleve el vehículo a su domicilio, pero ¿qué pasa si éste se aprovecha de esa circunstancia y en perjuicio, en este caso de la empresa, pues, y con provecho para él o para otra persona, evidentemente, pues dispone del vehículo, lo vende, lo renta, hace algo indebido, ¿no? Evidentemente, entonces se trata pues de un delito de abuso de confianza. En este caso, pues sí media la confianza, lo acabo de decir claramente, pero hay
no necesariamente tiene que mediar la confianza. Para eso vamos a poner ciertos ejemplos. Pero tenemos, esos son los sujetos. El activo siempre persona física, el pasivo, bueno, pues puede ser persona física o una empresa. El objeto, tenemos dos tipos de objetos en todos los delitos, que es el material y el jurídico. ¿Qué es el objeto material? Sobre quién o qué materialmente recae el hecho delictuoso. Entonces, al igual, este es idéntico, vaya, el objeto material al delito de robo, toda vez que son delitos contra el patrimonio, el objeto material es la cosa ajena mueble, porque materialmente sobre de este, eh, vaya, tiene la razón de ser el propio delito, ¿no? Entonces, delitos contra la vida, pues es una persona, porque una persona es la que tiene vida. Entonces, y que está regulado. Entiéndase como vida, que como derecho universal, como derecho fundamental, como derecho humano. ¿Por qué? Porque también se puede reconocer, eso es reconocido científicamente, pues que plantas, animales tienen vida. Y no todos ellos pues se protegen o se regulan de la misma manera. Pero atendiendo que son delitos que atentan en contra de la vida de las personas, entonces pues entiéndase que materialmente pues se va contra la vida, pues contra la persona. Entonces el objeto material y el objeto material es idéntico al sujeto pasivo, siempre porque va a ser la persona, evidentemente, pues quien recibió, quien perdió la vida, ¿no? Entonces el objeto material, pues nuevamente sigue siendo el sujeto pasivo. ¿Por qué? Pues porque fue la persona que materialmente resintió el delito, pero aquí la distinción está en que el pasivo del delito, pues puede ser la víctima, el ofendido, y en que el objeto material es la cosa o la persona quien resiente el hecho delictuoso. En delitos contra el patrimonio ahí sí cambia, porque aquí el sujeto pasivo pues puede ser una persona física, pero aquí sí cambia, ¿no? No necesariamente tienen que ser idénticos. El objeto material, toda vez que es un objeto, ahora sí, ¿dónde materialmente recayó? En el ejemplo que di hipotético hace un momento, ¿dónde materialmente recayó el delito? Evidentemente, pues es en el vehículo de la empresa. Entonces, esa es la manzana de la discordia dentro de lo que es este hecho delictuoso. Sí se fue contra, o vaya, fue un vehículo, ¿no? Lo que ocasionó el abuso de confianza. ¿Cuál es el objeto jurídico? Jurídicamente tutelado, hemos dicho de la familia de delitos en contra del patrimonio, pues evidentemente es el patrimonio, ya sea de una persona física o de una persona moral. Entonces, ahí podemos sacar los sujetos y objetos de este hecho delictuoso en particular. Tenemos clasificación, una clasificación rápida, esto la podemos obtener y aprovecho para hacer una pequeña, no anuncio, no sé si lo anuncio, pero sí, vaya, un paréntesis antes de continuar ahí ya se me... Tengo en mi poder algo que estaba buscando desde hace días y que por fortuna pues ya recuperé. Digo recuperé porque en efecto no lo tenía yo. No se alcanza a ver evidentemente, pero lo muestro porque mapa, bueno, más bien este cuadro es un cuadro resumen, esto sí se alcanza a ver, o espero que se alcance a ver a la cámara. Es un cuadro resumen, está súper grande, yo creo que es una hoja doble carta, no sé cómo la verdad desconozco ahorita el nombre, pero sí está bastante grandecita, casi del tamaño de una cartulina, pero viene dentro del contenido, aquí está muy completo, incluso es cuadro resumen porque resume lo que estamos viendo. Tenemos clasificación legal, delitos contra la vida, me manda todos los delitos contra la vida rápidamente: homicidio, participación en el suicidio, aborto, infanticidio, homicidio homicidio atenuado, homicidio en razón del parentesco relación, feminicidio, lo que ya hemos visto. El catálogo, me viene el artículo del Código Penal Federal, la conducta típica, los medios de ejecución, el presupuesto básico, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, objeto jurídico, resultado típico. Básicamente es el proyecto que pedí en una de las partes, pero este cuadro resumen me resulta pues ya atendiendo a la circunstancia de un aprendizaje pues bastante interesante para poder pues facilitar precisamente
el aprendizaje respecto a ello. Por eso mi objetivo dentro de lo que es el proyecto es que nosotros no lo copiemos, vaya, no se trata de esto, pero este cuadro va a estar a su disposición. Lo que sí va a estar canijo es que, bueno, pues está en físico, lo tengo en físico porque venía dentro de lo que es el material didáctico, por supuesto, de lo que es el libro de Derecho Penal. Pueden conseguir, ¿no? Pero es una de las bibliografías que he estado basando pues todo este contenido. He campechaneado doctrina con la ley. Me es muy importante y aparte este está muy basado en la ley, tanto el Código Penal Federal como el Código Penal de la Ciudad de México o Distrito Federal. Bueno, actualmente Ciudad de México, pero tengo la cuarta edición, es Derecho Penal, cuarta edición, autora es Griselda Muchategui Requena, y una de las partes que más me gusta para la parte didáctica es que son una colección de textos de libros o jurídicos universitarios, que esto quiere decir pues que facilita evidentemente el aprendizaje, ¿no? Pues este material, este cuadro resumen, viene ahí, entonces, bueno, pues mi intención también es compartirlo, pero dado que es el proyecto, lo voy a compartir hasta el final. Entonces, pues para que, pues bueno, ya independientemente de que tengamos la entrega, esta parte pues podamos hacer una comparativa, podamos estudiarle, tal vez lo escaneé, tal vez pues sean varios, voy a ver la manera o lo replique de forma digital, la forma pues en la cual sea también bastante, digo, la clasificación es más vasta de lo que hemos visto por el tiempo que no nos va a alcanzar. Incluso doctrinalmente esta autora pues tiene más clasificaciones, da diversas explicaciones y es interesante. Entonces, esta clasificación pues la vamos a poder ver. Estamos viendo delitos contra el patrimonio y dentro de delitos contra el patrimonio aquí podemos estar observando. Ya viene toda la clasificación, viene todo descrito. Delitos, creo que son de los últimos. Sí, patrimoniales, robo, abuso de confianza, fraude, daño en propiedad ajena y despojo. Es lo que estamos viendo básicamente en este momento. ¿Sale? Entonces, es interesante y bueno, dado que es parte de su proyecto, me resulta también importante que sepamos identificar o ya clasificar y dado la lectura o dado el propio hecho delictuoso para saber, ya identifiqué dentro de lo que es el propio tipo penal, que es la descripción del delito, la descripción de la conducta, que se ajusta de un sujeto activo, ya voy a poder identificar quién puede ser un sujeto activo, quién puede ser un sujeto pasivo, cuál es el objeto material, cuál es el objeto jurídico. Por la conducta, aquí tenemos en este delito, evidentemente, pues de abuso de confianza, la conducta es de acción u omisión. ¿Sale? Puede ser de acción, puede ser de omisión, por el número de actos es unisubsecuente, es una de las clasificaciones que tiene esta autora, que es un número de actos, se atiende a lo que, en cuánta cantidad de actos se comete este hecho delictuoso en un acto, ¿sale? Un acto secuenciado que pues se produce. Número de sujetos unisubjetivo, es decir, que lo puede hacer un solo sujeto. Por el daño de lesiona que el resultado es material y por su duración es instantáneo. Aquí el daño lesiona el patrimonio, no se materializa, pues porque por supuesto hay una afectación. Si no, bueno, pues caeríamos en lo que es la tentativa de ciertos delitos, ¿sale? Entonces dice, habrá robo cuando, aquí me parece también interesante porque hay una línea, repito, línea delgada entre robo, abuso de confianza y fraude. Habrá robo cuando, son ejemplos, que inclusive, bueno, también los maneja la autora. Una persona se lleva un cenicero de un restaurante donde estaba comiendo. Lo típico, ¿no? Básicamente, pues, puede suceder, regularmente son robos simples, porque se hace sin que se percaten los meseros o las personas, pero si se videograba, bueno, pues evidentemente se puede acreditar, ¿no? Entonces, la persona se lleva una de las toallas del hotel donde pasó unos días. El obrero se lleva el martillo que diariamente utiliza en el taller donde trabaja. Lo que acabo de explicar con el vehículo, pero aquí, pues, se aterriza en otro
objeto, ¿no? Quizá de menos valor, como lo es el cinecero, como es una toalla. Sí, aunque parezca absurdo, hasta un chicle, hasta de verdad, algo que dijeran, bueno, pues ¿a poco se va a denunciar por eso? Y se va a procesar por eso. En efecto, hay personas que han sido procesadas y que están pagando una condena por robo por una nimiedad, ¿no? Entonces, algo muy pequeño en cuanto a su valor, pero aún así es un robo. Entonces, aunque merezca una pena simple, una pena mínima, perdón, por un delito simple, robo simple, de todas maneras, pues es un hecho delictuoso. Aquí no te, la verdad, sí te habla de cuantificación en cuanto al valor de lo que se está robando, pero no te dice, ah, bueno, si son menos de tanta cantidad, no se procesa el delito. No, el delito se procesa y se procesa con la valía o la cuantía que sea, ¿sale? Entonces, repito, así sea un chicle lo que se está robando, pues robo es robo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, el abuso, hay abuso de confianza cuando, ahora sí vienen los ejemplos de abuso de confianza. Alguien vende el automóvil que se le dejó en custodia durante un mes. La custodia puede ser, pues, que se lo prestaron o que guárdamelo o que esto, que lo otro, y pues yo lo vendo. ¿Por qué? Pues porque pues, aproveché. Entonces, estoy abusando de lo que se me dejó en posesión, lo tengo en posesión por una razón, cuidarlo, lo pedí prestado, pero estoy haciendo o me estoy extralimitando, estoy tomando en mi beneficio y en perjuicio de otra persona, precisamente pues algo que se me dejó encargado, en custodia o que por algún motivo tengo en posesión, ¿sale? Entonces, o que me dan un vehículo para trabajarlo en Uber, por ejemplo, y voy y vendo las autopartes y ya se lo regreso, se lo descompongo, o lo choco y cobro el seguro, ¿no? O lo pido prestado, lo aseguro, lo choco, cobro el seguro y ya lo regreso ahí como, pues, como sea, ¿no? Entonces, eso es un beneficio para mí o para un tercero y evidentemente pues está en perjuicio del propietario. Ahí hay abuso de confianza y no necesariamente, digo, no necesariamente tiene que haber la confianza. Si yo, supongamos, ¿no? Que mi vehículo, tengo dos vehículos, uno es el que traigo regularmente, otro no lo uso y se me ocurre darlo en renta o arrendarlo para que sea Uber, pero pues a la persona la contacté por una red social o es el amigo de un conocido o el amigo de un amigo en el cual no necesariamente tiene que mediar la confianza. Es decir, si yo hice el trato por una red social, estoy haciendo un trato con un desconocido. Entonces, de alguna manera se está depositando esa, pues no es esa confianza, ¿no? Es un acto jurídico que produce sus efectos, se da la contraprestación y se espera que sea recíproco, que se cumpla, independientemente de que puedan existir cuestiones civiles a tratarse como evidentemente, pues, eh, el cumplimiento o incumplimiento de un contrato civil, también se puede llegar a dar un abuso de confianza o algún tipo de hecho delictuoso dado o derivado de un acto civil meramente. Entonces, pueden ir de la mano las ramas jurídicas y eso es lo interesante del derecho. Y dice el siguiente ejemplo, el depositario regala el valioso collar de perlas que se le dejó en depósito. ¿Quién es el depositario? Bueno, pues es aquella persona que tiene la calidad de que se le deja en cuidado, en custodia, un bien mueble o inclusive puede ser inmueble, pero tiene un objetivo y se le está dejando la posesión, más no la propiedad. Por alguna razón, esta razón al depositario regularmente es porque existe, porque ese collar de perlas que aquí menciona está en garantía, está garantizando una deuda. Entonces, a lo mejor el depositario es el acreedor. Entonces, puede ser el acreedor, el depositario puede ser el propio deudor, el depositario puede ser un tercero. El depositario no necesariamente tiene que ser
o el acreedor o el deudor, puede ser un tercero. Entonces, puede tener distintas características. El punto es que tiene en su posesión este collar de perlas. Entonces, lo regalo, lo vendo, lo utilizo a mi favor y en perjuicio de alguien más. ¿Sale? Entonces, a lo mejor ya se pagó la deuda y lo tengo que restituir y ya, pues ya no hay collar, ¿no? Eso es un abuso de confianza. Distinto, hay una diferencia con el robo, evidentemente, pues la parte precisamente de tener la posesión, es una posesión legal, quiero que se entienda que es una posesión legal que se está abusando y se está eh, aprovechando la posesión como si fuera propiedad. Eso no se hace. Entonces, dentro de lo que es eso no se hace, no es un robo, es un abuso de confianza. Entra dentro de los delitos contra el patrimonio, pero esa es la diferencia entre robo y abuso de confianza. Y tenemos por último otro ejemplo. Una persona vende el aparato eléctrico que se le dejó mientras el dueño viajaba por Europa. Nuevamente, tienes tú la calidad de poseedor, pero haces uso de él como si fuera tu propiedad y no es así. Entonces, esa es la cuestión entre una y otra. Aquí a lo mejor sí hay un consentimiento de por qué, bueno, pues sí tiene un consentimiento de poseerlo, de usarlo, pero no de disponer de él objeto como si fuera suyo. Y entramos al delito de fraude. Este también es interesante porque entra dentro, pues, lo mismo, ¿no? De la línea de delitos en contra del patrimonio. Ahora, ¿a qué se refiere el fraude? Debido a nuestra legislación, prevé un fraude genérico y varios específicos. Es necesario precisar la noción legal de cada uno de ellos. El genérico está previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal, que a la letra comenta: comete el delito de fraude el que engañando, perdón, no engañado, el que engañando, el que engaña a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Entonces aquí hay una diferencia. Aquí media el engaño. El otro, pues de alguna manera se puede hacer un aprovechamiento, pero aquí media el engaño. ¿Cuáles son los sujetos y cuáles son los objetos? El sujeto activo. De la propia norma se infiere que puede ser el sujeto activo cualquier persona física. En cada fraude específico se señala quiénes pueden ser los sujetos pasivos. Me interesa también analizar cuáles son los fraudes específicos o fraudes especiales. Tenemos, el sujeto pasivo dentro de lo que es el fraude puede ser pasivo cualquier persona física o moral. Dentro del objeto material, en el delito de fraude, el objeto material es indistintamente la cosa mueble o inmueble o incluso abarca cosas incorpóreas. Aquí nos están hablando nuevamente nos remite a derechos reales, derechos personales, cosa mueble, cosa inmueble, cosas corpóreas, cosas incorpóreas. Dentro de lo que son los derechos, hay clasificación inclusive dentro de los derechos tanto reales como los derechos personales. Entonces, ya este código penal no me va a explicar qué es una cosa corpórea, qué es una cosa incorpórea. Evidentemente, aquí sí exhorto a que sea atendido la literalidad de la palabra. Corpórea, que es corporal, eh, se me fue la palabra tangible, pues sí, es tangible. Incorpórea, que no se puede tocar. De alguna manera, hay ciertos derechos que son derechos y que los puedo estar violentando, pero no estoy tocando, o sea, no es tangible, no lo puedo tocar con las manos, ¿no? Entonces, un daño psicológico, yo puedo hacerle o hacer violencia contra una persona sin necesidad de tocarle nada del cuerpo, es decir, no ejercer una violencia física, por eso hay distintos tipos de violencia. Entonces, a sus emociones, estoy atacando a sus emociones no las puedo tocar, no son tangibles a la mano, entonces son cosas intangibles. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de los objetos o derechos reales, dentro de las cosas, hay cosas que se pueden tocar, como si la golpeo físicamente, la estoy tocando forzosamente, es una cosa corpórea o cosa, no es una cosa, pero es algo corpóreo, pues.
también pueden ser cosas corpóreas, pues voy y esto también, delitos contra el patrimonio, daño en los bienes. Entonces voy y le poncho las llantas al vecino porque me cae mal. Entonces voy contra el coche, ¿no? El pobre coche no tiene la culpa, pero voy y le poncho las llantas. O voy y le doy un cristalazo. O voy y en su casa algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, algo físico que se materializa, entonces que puedo tocar, ¿no? Entonces, aquí esta parte es que abarca cosas incorpóreas. Ojo con lo que implica la parte incorpórea. Se puede dar inclusive, pues, evidentemente, pues, a lo mejor, ¿no? Un fraude con criptomonedas. Es algo que pues no estoy tocando las monedas, pero es una cosa que no puedo tocar, pero pues ya hice fraude en contra de esto, ¿no? El objeto jurídico, para terminar, es el patrimonio de las personas, sean físicas o sean morales. Bueno, ahorita veo si hay dudas o comentarios, pero sí voy a dejar a disposición, este me interesa. Voy a dejar de compartir, precisamente lo puse aquí, pues para acordarme y que no me fuera a pasar, que son los fraudes específicos a manera de cuadro, en donde aquí tenemos pues la fracción y obviamente pues viene los artículos, ¿no? Del 387 del Código Penal Federal, fracción primera, fracción segunda, fracción tercera. Me los empieza a dividir por fracción, pero es un poquito más fácil de leer y de comprender por qué, porque aquí ya me lo clasifica en sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material y adicionalmente me pone una conducta típica. Entonces, lo puse aquí, se ve pequeñito, pero voy a dejar de compartir tantito esto. Lo que quiero que se pueda observar es un documento, un PDF que lo tengo y que evidentemente también lo voy a compartir en la plataforma. Este sí, meramente lo saqué del libro. Viene muy práctico en cuestión a este tipo de actividades o de cuadros comparativos. El que sí no lo voy a dejar es el otro, que está más completo, que habla de todos los delitos, pero fraudes específicos sí. ¿Por qué? Porque me añade, incluso le puedo hacer zoom y se ve un poquito ya más grande. Fraudes específicos. Me interesa ver, por ejemplo, el sujeto activo, la fracción primera del 387 me menciona. Este es interesante porque menciona a los abogados o persona que se ofrece a hacer cargo de un asunto civil, penal o administrativo. Ojo con un fraude, ¿eh? Es un fraude específico, un fraude especial y está contemplado en el Código Penal Federal. Así es que incluso si es un profesionista, sobre todo el abogado que tiene que conocer las leyes, es un delito grave, totalmente doloso. No puedo decir que desconocía, evidentemente, pues cuando se está haciendo un fraude y es un profesionista que se encarga de un asunto civil, penal o administrativo. El pasivo, la persona que le encarga el asunto y que se ve afectada, regularmente es el cliente. El objeto material, dinero, valores, cualquier cosa, mueble, inmueble. Yo cobro el dinero y me voy con él. Yo le saco dinero al cliente y me voy y no le hago nada. Conducta típica: no efectuar la defensa, encargo ni la dirección, el patrocinio de un asunto, renunciar o abandonar el negocio o la causa sin motivo justificado. Entonces, incluso existe el delito de abandono de defensa. En el derecho penal sí se aplica mucho más esta parte. Es interesante porque aquí nos vienen muchos ejemplos que ya son fraudes específicos. Aquí en la diapositiva que está compartiendo son fraudes genéricos. Entonces, esto lo voy a dejar a disposición para que también le podamos dar una leidita. La verdad es que ya no nos va a dar tiempo de poder revisar cada uno de los fraudes porque nos hace falta ver delitos sexuales. Me interesa también ver la violación, el estupro, todo esto, para empezar a agotar este tipo de temas y a lo mejor en algún momento si tenemos un espacio para dudas, preguntas, comentarios, inclusive ya en la última, no sé, bueno, y eso porque existe una semana de recuperación, checar pues, las clasificaciones de los delitos que están contenidos y que voy a ponerlo. Si se puede, pues adelante, si no, dejo el material y pues yo confío en la parte autodidacta de cada uno de nosotros. Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios o vamos bien. No, sí, profesora. Bueno, aquí en este cuadro que hacía mención de la fracción de fuentes específicas, aquí cómo acreditar, bueno, el fraude a un abogado que lleve un caso y que, como lo comentó hace un momento, que no haga nada, obviamente, que no ¿Cómo se haya llevado acredita? ningún procedimiento de nada y que sí haya cobrado, cómo poder
Pues con las pruebas, evidentemente, puede ser, hubo testigos, al abogado le hizo una transferencia bancaria, entonces está la transferencia, le encargué tal asunto, hubo un contrato que pues firmó, o incluso tiene una firma falsa, puso una cédula y ni siquiera, bueno, ahí también una cédula a lo mejor que no es la suya, posiblemente sí sea abogado, pero eh, bueno, aquí sí tiene que ser un profesionista, porque si no es un profesionista, ya incluso te está engañando hasta con la profesión de que soy abogado y la verdad es que no, usurpación de profesión, ¿no? Entonces también entras en otro delito, pero aquí sí se refiere evidentemente pues a abogado o persona que ofrece hacerse cargo de un asunto civil, penal o administrativo. Entonces, a lo mejor inicia con el patrocinio, inicia con la demanda, entonces firma el abogado tiene que firmar todas las promociones son los escritos judiciales, entonces ahí va tu firma como abogado, ahí va tu trabajo. Al final del día tu trabajo se está viendo reflejado en un asunto, en un expediente. Ese expediente, pues, tienes comparecencias, tienes audiencias. Eso es hacerte cargo de tu asunto. Entonces, si tú descuidas a tu cliente, le sacas dinero, lo abandonas, eh, evidentemente, bueno, pues le estás cometiendo un fraude. Pues me sacó dinero, a lo mejor si se lo di en efectivo, no lo puedo corroborar, pero lo estoy acusando. ¿Qué pruebas tienes? Tengo testigos. ¿Qué pruebas tienes? Bueno, a lo mejor menos inteligente, pues le hice una transferencia bancaria porque quedan pruebas, ¿no? Entonces, las pruebas más fehacientes es eso, o me emitió un recibo de honorario, o firmamos un contrato de prestación de servicios profesionales, o sí acudió conmigo al juzgado y me acompañaba mi familiar, fulanito de tal, 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 ahí le di el dinero y ya se hizo ojo de hormiga. Teníamos audiencia y ya me dejó varado. Así es como, vaya, se va acreditando porque abandonas, renuncias, engañas a tu cliente y hay maneras también de que el cliente pues, pueda ejercer evidentemente su derecho y denunciarte, ¿no? Entonces, con testigos pudiera ser, con la transferencia bancaria, con el contrato, con el recibo de honorarios, yo creo que ahí sí, bueno, cuando está en la calidad de cliente, eh, llámese con cualquier profesionista, porque cualquiera te la puede aplicar, no necesariamente tiene que ser el abogado, porque son delitos de los profesionistas, evidentemente puede ser un contador, pues lo más prudente cuando se haga cualquier acto jurídico es que quede, y de buena fe, sobre todo si soy yo la que estoy actuando o soy yo el que estoy actuando de buena fe, pues de que quede constancia escrita de ello. ¿Sabes qué? Págame, sí, pero pásame una cuenta. O sea, tratar de que sea esta parte o que sea en efectivo, pues sí, pero fírmame. Entonces, a veces no se hacen transferencias bancarias igual por cuestiones fiscales, pero si te doy en efectivo y acepto dártelo en efectivo, dame a cambio un recibo, evidentemente, pues de honorarios, de esto, que constante que te estoy dando el dinero, que es tu firma, a veces pecar de desconfiado no está tan mal, ¿no? Porque tienes más pruebas más contundentes que puedan, evidentemente, pues en caso de alguna falla, de algún engaño, pues que puedan ayudarte a que puedas recuperar tu patrimonio, ¿no? Entonces, esa es la parte que simplemente, pues hacerlo verbalmente todo y sabemos que las palabras se las llevó el viento y es tu palabra contra la mía y a ver quién tiene mejores argumentos, mejores testigos, ese tipo de cosas, ¿no? Vaya, siempre es bueno esa parte. Entonces, eso es la forma en la cual se le puede demostrar a un abogado que está cometiendo un fraude o que abandonó el asunto, ¿sale? No es fácil, tampoco no es fácil engañar a las personas. Digo, hay quienes se les da con mucha facilidad, les piden dinero, o sea, te generan una confianza de decir sí, pero porque te endulzan el oído, te dicen lo que quieres escuchar. Una persona cuando está en problemas quiere escuchar una solución a sus problemas, quiere rapidez, quiere inmediatez. Y si un abogado viene y te lo ofrece, yo puedo hacer esto, esto y esto, conozco esto en 3 días, te promete, te endulza el oído, te saca el dinero y se va. Una de las formas, o te comienza tantito para que confíes en lo que agarras confianza, le das una buena cantidad y se va. Te abandona sin decirte, sin decir agua va, agua viene. Entonces también pues puede caer en la situación de un fraude específico. ¿Algo más? Una pregunta, profesora, dentro de lo que es esto. Yo como ciudadano
sin profesión alguna que acredite como abogado, ¿puedo checar un expediente en el juzgado? Ah, ¿O sí, por tendría que ser con supuesto. abogado directamente? No, 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 no. Aquí hay una situación, la personalidad o personería, se le conoce cuando una persona, dentro de lo que es un asunto, porque son asuntos evidentemente pues privados, ¿no? En el cual, bueno, pues no es una situación abierta al público que cualquier persona X vaya al juzgado y por mero chisme se quiere enterar de lo que está en un expediente, sino que dentro de ella autorizas en tu propio escrito inicial o en el escrito donde contestas una demanda, tú empiezas a autorizar a las personas. Entonces autorizas a los profesionistas que quieres que chequen tu expediente. Regularmente, bueno, si le encargas esto a un abogado, el abogado, pues por temas a lo mejor de que no, pues necesito ayuda para que alguien revise porque tengo audiencia, porque estoy ocupado, entonces voy a autorizar a otros profesionistas y a otras personas como pasantes en derecho, que no necesariamente, u otras personas que familiares del propio cliente, decir, pues si no puede ir el cliente, pues sabes qué, fulanito de tal va a poder ir a revisar el expediente solamente con su INE o con o su licencia, alguna identificación oficial, estoy autorizado por la parte que está demandando, la parte actora. Hay que conocer al menos ciertas cosas prácticas básicas porque te llegan a preguntar, ¿por quién estás autorizado? Hay cosas que pues, ya se manejan dentro del juzgado, ¿no? ¿Cuándo fue la última fecha de publicación? Y las personas, sobre todo cuando son clientes o cuando no saben, se quedan, pues, quién sabe qué me está hablando, ¿no? Y a veces les preguntan, no porque, vaya, no están empapados de de los propios términos. Por eso regularmente son pasantes en derecho, pero luego a veces el propio cliente tiene derecho o va y revisa sus asuntos y no sabe. Y luego hasta, digo, si le toca a un servidor público buena onda, pues le explica, ¿no? Si lo ve desorientado, le explica cómo tiene que llenar el papelito donde pides el expediente. eh, Le explica, bueno, pues cuál es la fecha, le explica más o menos alguna duda que tenga, con quién lo puede resolver o lo que se ofrezca, pero si está de malas o si no, se desesperan. Entonces, los mandan a volar, ¿no? Pues búsquese un abogado, pero te batean. O cuando son también pasantes principiantes, igual como que están medio norteados, o sea, sí abusan, ¿no? Y pues van y preguntan, pero cualquier persona puede, siempre y cuando esté autorizada en el expediente. Lo puedes, obviamente, pues una persona tiene personalidad. Si yo soy la persona que está demandando, si yo soy la persona que está demandada, y yo puedo autorizar y dejar de autorizar a fulanito, sutanito, perenganito, las personas que yo quiera. No hay un límite de decir hasta 5, no. Las personas que yo quiera. Yo puedo autorizar todos mis amigos, todos mis conocidos pudieran estar ahí. Cualquiera de ellos en algún momento con su identificación puede consultar el expediente. Entonces, no es necesario ser abogado simplemente para una consulta de expediente, pero sí para firmar, evidentemente como profesionista, sí para atender audiencias, sí para hacer cosas ya más, evidentemente, pues tendientes a ejercer la profesión que a consultar un expediente, por ejemplo. También se le pueden devolver documentos a las personas que estén autorizadas, es decir, pues se exhibió un acta de nacimiento original o una copia certificada de un acta de función y la necesito o algo, un documento, y necesito que se me devuelva. Entonces pido la devolución y las personas que yo autorice para que recojan esos documentos pueden ir a recogerlas, pero tiene que mediar. Ahí sí existe una comparecencia en la cual dejas evidencia que tú en tal fecha, en tal hora, acudiste al juzgado, recogiste ese documento y se te entregó. Entonces, sí es muy metódico pues así deja constancia física y escrita de quien evidentemente pues tiene algún tipo de actuación. Consultar un expediente no, o sea, no es la gran cosa, ni tampoco, si yo voy a consultar hoy un expediente, no va a aparecer en el expediente que yo fui a las 9:45 y consulté un expediente. No llegamos hasta esa parte, salvo la parte digital, que ya se está digitalizando los juzgados, lento, pero ahí van. Este, pues te aparezcan, ¿no? Los registros de a tal hora, pues tal persona, tal usuario, tal IP, ¿no? Se pueda rastrear
consultó esto, esto y esto. Entonces, pero vaya, manualmente o lo que se hace en un juzgado normal, pues nada más entregas, te lo prestan, lo tienes que regresar, te regresan tu identificación y se acabó. Eso no es algo relevante para el asunto y cualquier persona lo puede hacer. Ah, ok, profesora. Gracias, le agradezco. Nada más era mi duda. Gracias. No, de que incluso tú como pasante o los pasantes, hay ciertas ventajas que pueden hacer. Contratos, ¿no? En el contrato o contratos, la siguiente, Derecho Civil 3, no es necesario que exista la firma de un abogado titulado y con cédula. Entonces, simplemente hay que tener la técnica jurídica, incluso un pasante puede cobrar por eso. Entonces, solamente hay que aprender, ¿no? Es básicamente la práctica también ayuda. Lo que sí no se puede hacer, hay limitaciones inclusive para quien no es profesionista, pero sí a lo mejor se tiene ya la pasantía en derecho, hay cosas que se le permiten más a un pasante en derecho. Actualmente un amigo tenía, porque ese título también, acaba de salir su título digital, y bueno, su cédula digital también electrónica de una chica que le ayudaba como pasante y pues, básicamente una semana antes había recibido su carta pasante y había preguntado en juzgados a los secretarios, juzgados familiares específicamente, si podía llevar ciertas audiencias y le comentaron que sí. Entonces hay ciertas cosas que como pasante sí se puede hacer en lo que provisionalmente, en lo que recibes tu título y tu cédula que te acredita ya como profesionista y que tú mismo te puedes hacer cargo de las cosas, ¿no? Cargo con este tipo de obligaciones en las cuales pues también te metes en broncas si no ejerces como, o bueno, si ejerces algo indebido, ¿sale? Entonces, vaya, todo tiene sus pros, sus contras y bueno, dado que ya no hay más dudas y por la hora, pues agradezco tu atención, tus preguntas, que es básicamente la intención y nos vemos la próxima semana. Vamos a tratar ya de darle, pues, irle dando la parte final o el cierre a todo lo que estamos viendo. Si hay dudas que han quedado, pues yo creo que es momento de empezarlas a sacar, para que pues no nos quedemos con esto, ¿no? En lo que es el cierre de una, pues de ambas asignaturas. Entonces, que pases una excelente noche y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Igualmente, que pase buena noche. Gracias. Gracias.